¿Te has imaginado cómo sería un día en el que no te puedes comunicar, que no entiendes ni te entienden? Pues esta situación es la que viven cerca de 2.3 millones de personas en México que cuentan con una discapacidad auditiva. Pero no solo es eso. ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Realmente son muy incluyentes? ¿Realmente sabemos cómo le hacen para comunicarse a los sordos? La lengua de señas es muy importante para la comunidad sordo, es lo que les permite comunicarse, es lo más importante ya que les da una ventana al mundo. En el caso de los niños, su primera lengua, la lengua materna, por ser sordos, pues va a ser la lengua de señas. Entonces aprenden por medio de este código, ¿no? Y acceden a mucha información. Ok, entonces ya quedó claro que es por medio de la lengua de señas como se comunican. Pero entonces, ¿es la misma lengua para todo el mundo? Cada país tiene su propia lengua de señas, es como cualquier otro idioma. Y además, cada país tiene sus regionalismos y sus variantes. Algo muy importante en la lengua de señas, sí, son la parte manual, el manejo corporal, los gestos, el uso del espacio. Desde el 2005, la lengua de señas mexicana es reconocida oficialmente como una lengua nacional y esta forma parte del patrimonio lingüístico. Pero lo más importante es que desde que nacen tengan acceso a su primera lengua, que les va a permitir aprender todo. Por ejemplo, cuando nace un bebé y la mamá ya desde pequeño lo empieza a estimular, porque los sordos son visuales. Entonces, si ve, por ejemplo, la seña, va entendiendo y haciendo conceptos, ¿no? Por ejemplo, el de la leche. Y entonces ya les vas dando esa información en su lengua. Es importante que sepamos que el español y la lengua de señas no es lo mismo. La lengua de señas es una lengua completa y, bueno, equiparable al español, pero no es lo mismo. Hoy las tecnologías, el Internet, lo mismo, les ha permitido tener acceso a todo tipo de información. Eso es lo que ha beneficiado al sordo en cuanto al manejo de las redes sociales. La verdad es que yo uso mucho las redes sociales, pero sí que vengan acceso, por ejemplo, la imagen que le das como sordo, la información que te puede proporcionar. Dicen que las redes sociales permiten a personas con discapacidad o de grupos subrepresentados compartir sus historias y experiencias, creando una sensación de comunidad y permitiendo que otros se identifiquen. Pero en realidad, ¿qué tan inclusivas son para la comunidad con discapacidad auditiva? Bueno, nosotros los sordos a veces sí tenemos como un problema. No conocemos el español como la lengua, ¿no? Que es la lengua que usan todos. Entonces, por ejemplo, tener subtítulos, los oyentes que son muy populares, que hacen sus blogs, ellos pues todo el tiempo están hablando, nosotros queremos saber qué dicen y no entendemos nada. Entonces, por eso lo importante es que, bueno, lo acompañen con subtítulos que nos ayudan a entender o también tener este recuadro donde viene la lengua de señas. Eso sería muy importante y lo haría más accesible. Precisamente pensando en estos detalles no tan incluyentes de las redes sociales, es que actualmente se está trabajando el proyecto Social Div, una red social diseñada especialmente para la comunidad sorda, y este está a cargo de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería. El proyecto tiene como objetivo abordar la falta de adaptación de las redes sociales convencionales a las necesidades de las personas con discapacidad auditiva. De verdad, la lengua de señas es muy importante, es la lengua que le permite a los sordos comunicarse, tener acceso a todo tipo de información. A veces las personas piensan que lo más importante es que los sordos oralicen, pero lo principal es que tengan una lengua que les dé su propia identidad. Resulta que la encuesta nacional sobre discriminación 2022 del INEGI revela que el 33.8% de las personas con discapacidad de 12 años o más han experimentado discriminación en los últimos 12 meses, con un 49.6% atribuyéndola a su discapacidad. Y por supuesto, las personas con discapacidad auditiva no son la excepción. Pero veamos, como dices, cuáles son los mitos que rodean a las personas con discapacidad auditiva. Bueno, la mayoría piensa que los sordos tenemos como una discapacidad que no nos permite hacer muchas cosas, que no saben hacer cosas. Pues imagina que podemos hacer todo, podríamos ser doctores, veterinario, jefes en algún negocio, sabemos de contabilidad, podemos de todo. Y a veces eso es lo que piensan que los sordos no podemos y sí podemos, ¿eh?
La única deficiencia que tenemos es que no tenemos la parte auditiva, pero la visual lo compensa, ¿no? Y entonces eso nos hace muy capaces. Por ejemplo, yo soy actor, soy maestro, soy diseñador eh, de, de marketing, ajá. Entonces, y lo que me dio esa oportunidad fue la lengua de señas. También sé lengua de señas americana y entonces eso también me da más oportunidad, ¿no? El tener experiencia en varias ramas y ahora darle esos conocimientos a los niños. De verdad, apréndanla, es muy interesante, conozcan, es lo mismo que si aprendieran cualquier otro idioma. En México existen muchas instituciones donde podremos aprender esta lengua y si requieres información acerca de la discapacidad auditiva, puedes acercarte a asociaciones como el Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje. Si ustedes quieren, por ejemplo, relacionarse con nosotros, pues lo más importante es la comunicación, ¿no? Entonces, si no saben señas, no importa que lo intenten con mímica, tal vez con la parte escrita, si algunos tienen la posibilidad de la parte oral, porque a veces a los oyentes les da miedo, ya ven al sordo y entonces ya no quieren acercarse y se van, ¿no? Entonces nosotros sí sentimos pues como que no quieren incluirnos justamente. Entonces yo creo que el oyente tendría que tener como más conciencia, más comprensión sobre las características de los sordos. Y si no son lenguas de señas, no importa, pues mímica, un poco la parte escrita, y eso va a ayudar a que haya una mejor comunicación y mayor inclusión.